Hay muchas personas que se sienten vacías, incluso se sienten solas. Y es lo que le ocurría a un joven. Por eso un día, como quería relacionarse, hacer algo, pues le invitaron al Partido Comunista. Y allí fue. Y la verdad lo trataron muy bien. Él no entendía mucho de política, pero la gente era muy amable. Por eso ya empezó a sentirse identificado con esas personas y por supuesto también con la ideología, porque tenía que luchar por algo, ¿verdad? En nuestra vida hay que encontrar un propósito. Por eso empezó a aprender esa ideología, a sentirse identificado con ella, hasta el punto que lo invitaron a entrenarse a otro país. Y él, como tenía esa pasión por la ideología, pues dejó su trabajo, dejó incluso a su novia y se fue, porque quería entregar su vida por esa ideología. Y allí se entrenó. En esa nación, pues hicieron una revolución. Y él, por supuesto, participó porque era lo que él creía, se sentía unido a todas esas personas, hasta el punto que llegó a matar por la ideología. Triunfó la revolución. Y pasó el tiempo y ahí lo levantaron como un alto cargo del gobierno. Y pasaron muchos años. Y un día abrió los ojos, se dio cuenta que la mayoría de las personas seguían sufriendo. Por eso abrió los ojos. Vio que su vida realmente la había tirado, que no funcionaba eso por lo cual entregó su vida, por lo cual él se esforzó tanto, ¿verdad? Se sentía totalmente como que había fracasado. Nosotros somos el pueblo del pacto. Por gracia de Dios, somos de Cristo. Y no hay nada más precioso en este mundo que el Evangelio. Y es lo que hemos podido conocer, por gracia de Dios. Somos el pueblo del pacto. Dentro de Cristo no podemos fracasar. Y Dios nos ha escogido por su gracia para que en este mundo que está lleno de oscuridad, de sufrimientos, de desastres, podamos estar proclamando este poderoso evangelio. Por eso somos privilegiados, ¿verdad? Ya en Cristo tenemos todo, somos el pueblo del pacto. Pero por no creerlo, pues nos aferramos a otras cosas. Por eso en este día hay que ver cosas que no cambian. La palabra de Dios, que es eterna, hay que aferrarse a lo eterno. Y solo la palabra de Dios nos muestra que Dios nos creó seres espirituales, Génesis 1:27. Para estar con Dios es la única manera de ser felices. Y también en Génesis 1:28 nos dio la misión para llevar este evangelio a todo el mundo. Nos dio una autoridad tremenda. Y por su gracia nos dio un pacto, Génesis 2:17, que era muy fácil de cumplir. La manera de disfrutar de Dios, la manera de disfrutar de todas las bendiciones. Y este es el hombre original. Y eso no cambia. Es el deseo de Dios para nosotros. Pero también la palabra nos muestra nuestro adversario, Satanás, un ángel caído, que vino a hurtar, matar y destruir, y como dice en 2 de Corintios 11:14, a veces aparece como un ángel de luz. Y él, como dice en Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero. Y él tiene una estrategia que solo la Biblia nos muestra. Él atacó al ser humano en Génesis 3 para que rompiera el pacto. Ahí es donde él ataca.
Por supuesto, el hombre empezó a vivir en el yo, enfocado en lo material, en lo carnal, buscando el poder, el éxito, la fama. Todo es un fracaso. Son estrategias de este Satanás, que es el adversario, para hurtar, matar y destruir, para traer sufrimiento a las vidas, matrimonios, las familias. Solo la Biblia lo muestra. Esto no cambia. Y como el hombre estaba en un estado tan caído que no podía hacer nada por sí mismo para salvarse, Dios, por su gracia y misericordia, nos dio el pacto. Cristo es el pacto eterno. Por eso en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y también en el tiempo previo al diluvio, el arca. Ese arca de Noé es Cristo, es una figura de Cristo. Solo dentro de Cristo podemos tener la vida. Fuera de Cristo solo hay desastres y destrucción. Y por supuesto, esa torre que intentamos levantar para tener éxito, hay que salir de Ur de los Caldeos, ese lugar de idolatría. Hay que ir a Canaán, porque allí vendría y vino el Mesías, Cristo, solo Cristo, porque es el pacto eterno. Y vemos evidencias en la palabra, incluso en la historia de la Iglesia, de personas como nosotros que Dios escogió, aunque eran débiles, aunque no tenían un gran respaldo, cuando se aferraron al pacto, cuando tuvieron seguridad que eran el pueblo del pacto, Dios cambió sus familias, sus naciones, cambió épocas enteras. Hay evidencias continuamente en la palabra, e incluso, como he dicho, en la historia de la Iglesia. Pero el problema es que no lo creemos. Escrito está, pero no lo creemos. Seguimos aferrando nuestras vidas a cosas incorrectas, cosas físicas, carnales. Por eso, después de confesar Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que el Señor le diera esas 3 bendiciones representativas, en el versículo 20 de Mateo 16, el Señor sorprendentemente les dice: no se lo digáis a nadie. ¿Cómo puede ser? Si hay que predicar el Evangelio, ¿cómo el Señor les dice que no compartan a nadie que Jesús es el Cristo? ¿Por qué era? Por supuesto, hay una razón. Porque ellos, en ese momento, seguían aferrándose a cosas incorrectas. Jesús el Cristo era una teoría, nada más una teoría para ellos. Por supuesto, así no funciona, ¿verdad? Por eso, cuando el Señor les dice que era necesario que fuera a Jerusalén para ir a la cruz, para morir y resucitar, Pedro, en Mateo 16, 22, lo llama aparte y dice: Señor, no digas esas cosas. ¿Cómo puede ser? Porque Pedro seguía aferrándose a cosas incorrectas, su pensamiento. Él pensaba que el Mesías iba a ser un gran guerrero, que iba a restaurar el reino. Y por supuesto, ¿qué serían ellos? Ministros. Tendrían posición, tenían economía, tenían sus motivaciones, ¿verdad? Ese era el plan, su propio plan. Por eso no le convenía que el Señor dijera que iba a ir a la cruz, ¿verdad? Señor, no digas eso, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? Quítate de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y si tenemos nuestra confianza, si nos aferramos en las cosas de los hombres, no solo no funciona, es que Satanás nos utiliza para poner tropiezo para la predicación del Evangelio, para la obra del Evangelio. Por eso no funcionaba, ¿verdad? Y es lo mismo que, sin darnos cuenta, si somos sinceros, nos pasa. Sí, sabemos la teoría, somos el pueblo del pacto, Cristo ha solucionado todo. Pero luego vamos nosotros utilizando nuestros métodos, nuestra capacidad, nuestro humanismo, y nos aferramos a cosas incorrectas.
Y es lo que le pasaba también al pueblo de Israel. Por eso este pasaje es muy importante. Después de salir de Egipto, 3 meses después, el Señor los lleva delante del monte de Sinaí. El monte Horeb, el monte de Dios. Y era el momento para poder dejar lo incorrecto y aferrarse al pacto. El momento de que ellos se dieran cuenta que somos el pueblo del pacto. Porque allí fue donde fue Moisés, ¿verdad? Con 80 años, a ese mismo monte. ¿Y qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Quita, deja de aferrarte a cosas incorrectas. Allí por fin se aferró al pacto. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. Ahí él tomó conciencia de que era pueblo del pacto. Y ahí fue donde Dios empezó a utilizar grandemente a Moisés. Y es lo mismo que Dios quería hacer ahora con el pueblo. Y es lo que Dios quiere hacer en este día con nuestras vidas. Por eso, solo en el monte de Dios, solo delante de Dios, es que podemos cambiar, es que podemos tirar todo lo incorrecto y aferrarnos a lo eterno, al pacto eterno, que Jesús es el Cristo, a restaurar esa identidad. Somos el pueblo del pacto. Por eso, ¿qué significa ser el pueblo del pacto? Es grandioso, es algo grandioso, porque solo el pueblo del pacto puede experimentar la gracia de Dios. Versículo 4. Visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué quiere decir eso? Ellos eran esclavos 430 años. Igual que nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos de Satanás, del pecado, ¿verdad? Ellos incluso se habían acostumbrado a vivir en esclavitud, y la gente que está sufriendo en este mundo, que es esclava de Satanás, que es esclava del pecado, vienen desastres a su vida. ¿Y qué dicen? Bueno, es la vida que hay, no hay otra vida, dicen. Es la vida que nos toca vivir. Así es la vida, dicen muchos. No, no es la vida original que Dios tenía para nosotros, es la vida tras la caída, por estar separados de Dios, por estar bajo el poder de Satanás. Y Dios quiere sacarnos de ahí por su gracia. Porque nosotros no podemos, por eso el Señor, Él, por su gracia nos sacó. Primera de Juan 3:8, porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo Cristo. Por eso, cuando Moisés proclamó ese pacto del sacrificio de sangre, Éxodo 3:18, cuando se aferraron a través de la fe al pintarla en los postes y dinteles de la puerta, es decir, poner la fe en Cristo, el Señor obró. El Señor los liberó de la esclavitud, de la autoridad de Satanás. Fueron liberados totalmente. Dios lo hace, es por gracia. Y es la gracia que ya hemos recibido. No podemos olvidarlo. Es el poder de Dios que no cambia. Porque Él nos escogió, nos salvó. Porque somos el pueblo del pacto. Continúa versículo 4. Como os tomé sobre alas de águilas. El Señor nos tomó como alas de águilas. Es una imagen poética. Es algo precioso, ¿verdad? Porque el águila, que es un animal poderoso, no agarra sus polluelos con las garras como casi todas las aves. No, se las pone detrás en el lomo. Bien protegidas, bien calentitas ahí. Y las lleva tranquilamente, ¿verdad? Ellos van ahí bien recogiditos. Y Él nos sacó con alas de águilas. Estaba el Mar Rojo, estaban los egipcios persiguiéndolos, pero Él abrió el Mar Rojo, Él derrotó a los egipcios. Nos llevaba sobre sus alas de águila. Necesitaban
pan, les dio el maná. Necesitaban agua, les dio el agua de la roca. Porque el Señor nos lleva en alas de águilas. Él nos lleva. Nosotros no podríamos, ¿verdad? Nos atacó Amalek. El Señor les venció. Es Él el que nos lleva también a nosotros, porque somos el pueblo del pacto por su gracia. Hay que estar agradecidos. Y termina el versículo 4. Y os he traído a mí. Y el Señor nos salvó para que fuéramos a Cristo. Porque solo en Cristo tenemos la verdadera vida. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo nos llama por su gracia. Él ha obrado para que vayamos a Él. Hay que permanecer en Él, en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Y también en Marcos 3, del 13 al 15, dice que escogió a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Y no hay nada más precioso que estar con Cristo. Ahora, por su gracia, como somos el pueblo del pacto, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que veamos esas grandísimas bendiciones que tenemos. Somos el pueblo del pacto. ¿Qué es lo segundo como pueblo del pacto? El pueblo que disfruta de una relación viva con Dios, porque Cristo vive, Él resucitó y tiene el poder del cielo y de la tierra. Versículo 5. Si diereis oído a mi voz. Y tenemos que estar escuchando la voz de Dios, porque Él, como pueblo del pacto, nos da el privilegio de poder relacionarnos con Dios. Pero Dios es espíritu. ¿Cómo podemos relacionarnos si no lo podemos ver ni tocar? A través de la palabra. Por eso, todos los días sin falta, como hijos de Dios, tenemos que leer la Biblia, memorizarla, leerla, escribirla, copiarla. Hay que grabarla. Tener el tiempo de poder meditarla, reflexionarla, para recibir gracia, para escuchar la voz de Dios a través de la palabra, que es viva y eficaz, que es medicina para nuestros huesos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Es el poder de la palabra. Hay que escuchar la palabra. Porque somos el pueblo del pacto. Y también, por supuesto, a través del mensaje del púlpito, Dios nos da la palabra, que es respuesta, dirección para toda la semana, que hay que tomar con fe. Hay que tomar todos los días la palabra con fe, orando con ella, para que se cumpla. Por eso, no es solo que estemos oyendo su voz, sino que, y guardáis el pacto, es decir, hay que obedecerla, hay que aplicar esa palabra, si no se queda como una teoría. Dios me da la palabra, yo la tomo, la creo, oro con ella y la aplico a mi realidad. ¿Qué ocurrirá? Se cumplirá. Y esa es la mejor manera de experimentar que Dios vivo está con nosotros, viendo cómo cada día cumple su palabra. Porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso no es mi esfuerzo, ¿verdad? Si yo la tomo, su palabra, como una promesa, si oro con ella, Él me da la fuerza para obedecerla, para cumplirla. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Y de esa manera, dice y continúa el versículo 5, ¿qué ocurrirá? Seréis mi especial tesoro. Somos el pueblo del pacto, disfrutando de la palabra, de la oración. Somos el especial tesoro de Dios. ¿Qué quiere decir? Que somos lo más valioso para Dios. Porque podemos relacionarnos con Él y podemos ser utilizados para glorificarle.
para proclamar su nombre. Por eso, quite todo engaño del pensamiento. Tú no vales, tú no puedes, tú eres lo peor. Mentira. Eso es una mentira de Satanás, que es padre de mentira. Por eso la mentira queda en evidencia con la verdad. ¿Qué dice la palabra? Que usted, por gracia de Dios, es el especial tesoro del Señor. Es lo que dice la palabra. Y nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Fe en su palabra, que es la verdad. Somos especial tesoro, lo más valioso para Dios. Por eso Él nos cuida, nos provee, porque somos su especial tesoro. Y nos está formando, ¿verdad? Un diamante es algo precioso, ¿verdad? Qué formas, qué dureza, qué brillo. Es impresionante ver un diamante, pero antes de pulir, antes de fabricar ese diamante, cuando lo vemos en bruto es muy distinto. Es una roca así que no brilla para nada. Pero luego el experto, ¿verdad? A través del láser la estudia, busca y va cortando, va afilando, va obrando en su vida, la va formando. Y llega un momento que es una piedra preciosa. Pues eso es lo que Dios, por su gracia, hace con nuestras vidas, porque somos su especial tesoro. Por eso, no sean engañados. Si las cosas no funcionan como pensamos, somos el pueblo del pacto. Solo tomen cada día la palabra, oren con la palabra, denle gracias a Dios, disfruten porque son el especial tesoro de Cristo y Él nos lleva con alas de águila. Y ciertamente el Señor, que ha comenzado en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final. Él va a cumplir el pacto a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo tercero? Somos el pueblo del pacto, el pueblo apartado para Dios, para cumplir su misión. Hay una misión, hay un propósito, y es el propósito de nuestro amado Dios. Qué privilegio que nos utilice para eso, ¿verdad? Siendo tan débiles. Versículo 6 dice, gente santa. ¿Qué significa eso? Gente santa. Apartados para Dios. Dios nos ha apartado. Hay una gran multitud, pero Dios por su gracia le escogió, le apartó. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. No vivimos con las leyes humanas. Por supuesto, respetamos las leyes siempre y cuando no sean en contra de la palabra, porque seguimos la palabra de Dios, el pacto de Dios. Y somos un pueblo que glorifica a Dios, apartado para Él, para esa misión. ¿Cuál es su misión? Proclamar su evangelio, que el reino de Dios se establezca a través de nuestras vidas. Por eso dice que somos reyes, sacerdotes y también profetas, como dice en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, en Cristo, como somos el pueblo del pacto, Él está cumpliendo esos tres oficios de Cristo a través de nuestras vidas. Profetas. Y normalmente a la gente le gustan los profetas, pero interpretan que son como adivinos. Un profeta es aquel que comparte la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Tenemos toda la revelación en los 66 libros de la Biblia. Por eso usted, cuando comparte la palabra, está cumpliendo ese oficio de profeta, y la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios la envía. Por supuesto, si uno está predicando sus cosas, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No funciona. Samuel, ninguna de sus palabras cayó al suelo, porque él solo predicaba el pacto, la palabra. Y ustedes se tienen que preparar con la palabra, tienen que compartir la palabra. Y es lo que hizo Ezequiel
cuando Dios le llevó a ese valle de huesos secos, Ezequiel 37, secos en gran manera. Así están nuestros familiares, secos en gran manera. Así están nuestros vecinos, compañeros de trabajo, gente que conocemos, parientes. Por eso, como profeta, si yo sé que soy pueblo del pacto y sé mi misión, pues como profeta, ¿qué voy a hacer? Compartir la palabra, por supuesto, orando cuando Dios abra la puerta. Profetiza estos huesos. Hay que compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz, este evangelio de Jesús el Cristo. Son profetas. Hay que proclamar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y el aliento de vida, ¿verdad?, que es el Espíritu. Y esos huesos se convirtieron en un grandísimo ejército para el Señor. Y es lo que Dios va a hacer en sus campos. No solo profetas, sacerdotes. La Iglesia Católica dice que solo los curas, los padres, entre comillas, son los mediadores, ¿verdad? La gente tiene que confesarse con ellos y a través de ellos poder llegar a Dios. No es lo que dice la Biblia. En Cristo el sacerdocio es universal para todos los creyentes. Cada hijo de Dios nacido de nuevo, a través de Cristo, puede ir directamente a Dios. Y lo hacemos, ¿verdad? También como sacerdotes tenemos que orar y podemos interceder, orar por otros, como hacía Moisés continuamente. Cada vez que el pueblo se rebelaba, Dios iba a levantar su juicio, entonces se levantaba Moisés, intercediendo por el pueblo, que el Señor los perdonara. Y nosotros tenemos que interceder por las almas que están en pecado, que son enemigos de Dios, que están bajo la ira de Dios, pero tenemos que interceder con misericordia por ellos, para que el Señor los perdone, para que el Señor los salve si es su voluntad. Y es lo que tenemos que hacer a través de la oración. Como esos guardas espirituales, tenemos que estar empleando ese sacerdocio. Igual que Cristo está a la diestra de Dios Padre y como sacerdote está orando continuamente por nosotros, nosotros también tenemos que hacer esa función tan importante. No solo profetas, no solo sacerdotes, también reyes. Y donde estamos, el poder de Dios se levanta, porque somos el pueblo del pacto. La oscuridad es quebrantada y se establece el reino de Dios. Esa es la autoridad que tenemos de lo alto en el nombre de Cristo. Por eso somos ese pueblo apartado para Dios, para cumplir esa misión, como profetas, como sacerdotes, como reyes, que este evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra. Por eso, no se desanimen, no sean engañados. El pueblo de Israel estaba quejándose porque no sabían todavía quién eran. Por eso los llevó allí a Sinaí, delante del monte de Dios, para que ellos entendieran que son el pueblo del pacto. Ahí les dio el pacto. Y el pueblo del pacto recibe la gracia de Dios. El pueblo del pacto puede disfrutar de esa relación viva con Dios. Y el pueblo del pacto está apartado para Él, para cumplir esa misión. Eso somos nosotros, por gracia de Dios. Por eso que en este día tomen esta palabra, aférrense a la palabra, crean la palabra y oren con ella. Y verán su cumplimiento. ¿Cuál es la conclusión? Si se aferran al pacto de Cristo que ya se ha cumplido, seremos protagonistas para el pacto que se va a cumplir. ¿Qué pacto se va a cumplir? La evangelización del mundo. Mateo 28, 16 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Tomen el pacto de Cristo y oren. Son protagonistas para la evangelización. Dios ya les está utilizando y les va a utilizar hasta el final. No solo la evangelización, también son protagonistas para levantar esa sanidad a través de ustedes. Marcos 16, 18. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Ustedes son protagonistas de la sanidad. Tomen el pacto de Cristo y oren. Dios le dará encuentros. Y a través de ustedes, Cristo, que es el verdadero sanador, levantará su obra. Y también protagonistas para salvar la siguiente generación. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Otra vez te digo, apacienta mis corderos. Juan 21, del 15 al 18. Ese es el deseo de Dios, que transmitamos este evangelio tan poderoso a nuestra descendencia. Dios también les ha llamado como protagonistas para esa obra tan gloriosa. Por eso, que estén muy agradecidos a Dios, que tomen esta palabra, que la graben, que la apliquen a su vida. Por gracia de Dios, somos el pueblo del pacto. Dentro de Cristo no podemos fracasar. Dentro de Cristo Dios nos está utilizando y nos va a utilizar para levantar grandes obras para su gloria.